Bueno, siguiendo entonces con esta parte 2, estamos hablando de la opacidad y el tibio desempeño del fiscal Hertz Manero. Y bueno, nos estábamos concentrando en alguna de los casos emblemáticos y su estatus actual, sus avances principales y sus obstáculos o críticas que han presentado. En la primera parte mencionamos el caso de Ayotzinapa con la desaparición de los 43 normalistas en 2014. Mencionamos hasta también el caso de Wallace. Y bueno, justamente creo que vale la pena de una vez tocar el tema de una vez aquí. Justamente recapitular desde Wallace, ¿vale? Entonces, bueno, está el caso Wallace, ¿no? Este supuesto secuestro y muerte de Hugo Alberto Wallace de 2005, como yo decía en el comentario anterior. Próximamente también estaré haciendo un análisis sobre el libro de fabricación de Ricardo Rafael. Y bueno, ¿cuál es el estatus actual de esto? La investigación está activa con revisiones. En junio, la Suprema Corte de Justicia liberó a Juana Hilda González tras 19 años. Eh, Como yo decía, esto impresionante que en México puedas estar privado de tu libertad tantos años y sin sentencia además, debido a las pruebas insuficientes, tortura confirmada. Ya saben, ¿no? Este protocolo de Estambul que generalmente se aplica para confirmar esto. La Fiscalía General de la República pide prolongar cautiverio de otros imputados, pero exonera a Isabel Miranda de Wallace de tortura. Esto en agosto. Sheinbaum urge la revisión total. Avances principales. El amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuestiona la culpabilidad de 6 imputados por tortura, fabricación de pruebas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó investigar tortura en 2023. Investigación por simulación de pruebas. Carpeta FED, diagonal CDMX, diagonal SPE, diagonal 2676, diagonal 2021. Obstáculos, críticas, pues la Fiscalía persigue a defensores. Hay 15 denuncias contra Salvador Leiva y periodistas como el propio Ricardo Rafael. Blindaje a Miranda, ¿no? El no ejercicio de acción penal por tortura, ¿no? Acoso a IFDP, Hertz deslindado de montajes similares, el ejemplo de Cassés. La ONU mandó liberar a imputados por irregularidades, en fin. Muy similar a esto y como decía, pues también está el caso de Israel Vallarta, ¿no? Que ahora pues también está en el radar de nuevo, después de, digamos que de su absolución. Está viendo algo muy peculiar en la forma en que el fiscal está pues tratando de impedir de alguna manera. Y bueno, vamos a ver de qué va, ¿no? Este caso famoso, el que prácticamente derivó en el apodo que hasta la fecha tiene este pseudo periodista mercenario, eh, Lord Montajes, mejor conocido, más bien Loret de Mola, mejor conocido como Lord Montajes, pues surge a partir de este caso, ¿no? De Florence Cassé, este montaje en secuestro con en aquel entonces se acusaba a pues Israel Vallarta desde 2005 y que hoy insisto ya está pues también dando pues un testimonio que para muchos pues era evidente, ¿no? Desde entonces que esto había sido, insisto, un montaje y donde pues hubo diversos personajes que terminaron pagando estas consecuencias de manera injusta. ¿Cuál es el estado activo de esta? Pues se supone que está cerrada. Aquí no tengo la actualización, sobre todo al día de hoy, porque insisto que está viendo por ahí como una especie de
conflicto de interés entre el propio Hertz Manero, al parecer, con la fiscalía. Ahora paso a leer la noticia para aprovechar de una vez. Pero bueno, se supone que ya está cerrada con la admisión de montaje, ¿no? El caso. En marzo, Hertz reconoció públicamente el montaje en conferencia. IFDP pidió cancelar proceso contra Vallarta, pero la fiscalía lo niega y deslinda de declaraciones de Hertz. Avances principales de esto pues fue el reconocimiento oficial de la fabricación de las pruebas, algo muy similar a Wallace, ¿no? No olvidemos además en qué fechas estamos hablando, ¿no? Hay un paralelo, una similitud total, porque estamos hablando de que estos casos de fabricación, montajes y demás, pues se llevaron a cabo prácticamente no solo en los mismos sexenios, sino que prácticamente hasta en el mismo año, ¿no? Tanto el tema Wallace en 2005 como el caso Florence Cassé fueron en 2005. Entonces, bueno, este reconocimiento oficial de la fabricación de pruebas, insisto, un caso similar al de Wallace. Florence Cassé fue liberada en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Fiscalía General de la República rechaza desistir de juicio contra Vallarta pese a admisión de Hertz. Es algo peculiar. Críticas por inconsistencias internas, o sea, la Fiscalía General de la República versus su titular. Vinculado a red de tortura en época Calderón Peña. Por eso es que no es menor entender, ¿no? Como yo daba el preámbulo de Hertz en su digamos, trayectoria política, que pues no es menor entender que ha chapulineado en diversos sexenios, en diversos gobiernos, con distintos partidos, prácticamente todos, y donde claramente pues esto de alguna manera puede llegarlo a implicar hasta él mismo. Y si no implicara a él mismo, pues implicar a algunos de aquellos personajes con los que él hizo pactos, acuerdos, ¿no? Ya sea a la luz o en lo oscurito. Y esto evidentemente creo que representa un conflicto de interés evidente, que no entiendo por qué hasta la fecha se sigue manteniendo un fiscal con tantos conflictos de interés, donde lejos de tal vez procurar pues llevar a cabo investigaciones con debidos procesos para tratar de acercarnos hacia la resolución y hacia la justicia eventualmente de todos estos casos, pues puede que sea no más que un entorpecedor o encubridor de pues los personajes a los cuales tal vez les debe favores o acuerdos o lo que ustedes quieran, y eso al final hace que pues la labor de la fiscalía se explique en cuanto a la, insisto, hasta cierto punto ineficacia, tomando en cuenta, insisto, que ya lleva pues un sexenio desde AMLO, donde el desempeño fue tibio y opaco, y que hasta hoy medio pues está saliendo a la luz un poco, eh, como decía en el comentario anterior, en la primera parte, un fiscal que al menos ya está saliendo a tomar el sol, porque en verdad que pasó de noche en el sexenio anterior, ¿no? Y bueno, termino de leer los casos emblemáticos y ahora voy a la noticia. En el caso de Calderón, ¿no? Pues creo que ya comprobada, ¿no? Corrupción y alianza con el narcotráfico en aquella supuesta guerra contra el narco del 2006 al 2012, que además está enmarcada en este periodo también, ¿no? Donde está Cassés, donde está Wallace. Fue un sexenio sumamente corrupto, criminal y asesino aquel de Felipe Calderón, sin duda, donde, insisto, se empezaron a normalizar procedimientos de montajes, de fabricación, y pues no olvidemos además quién era la joya, la ficha estrella en aquel momento en seguridad, nada más y nada menos que el propio Genaro García Luna, hoy sentenciado y en prisión. Entonces tenemos que en este caso, ¿no? El de Calderón, pues está la investigación inactiva formalmente, ¿no? Desde hace mucho se pide investigar la responsabilidad de los nexos de García Luna con Calderón, condenado en 2024 por narcotráfico.
Sheinbaum llama a la no repetición de los daños. Hay pues órdenes de aprehensión, bueno, estas órdenes de aprehensión que surgieron contra García Luna en 2023, en operaciones como por ejemplo la que ya es bien conocida de Rápido y Furioso. Hay denuncias históricas de Hertz en 2001 contra García Luna por desvío de 40 millones de pesos. Hasta el momento pues no hay una carpeta contra Calderón. Hertz dio cargos en Fiscalía General de la República, exaliados de García Luna, Cárdenas Palomino, acusaciones de corrupción en Fiscalía General de la República, dádivas a Hertz de red de García Luna. El PAN responde exigiendo cuentas a Hertz, ¿no? Barlet, Rebeles, dice que Calderón, García Luna facilitaron cártel de Sinaloa. En fin, hay mucho revoltijo con el tema de Hertz Manero, ¿no? O sea, creo que originado de inicio en el entendimiento que yo daba en la primera parte, entendiendo cuál es la trayectoria de este funcionario, hoy con este cargo relevante pero con resultados bastante mediocres, creo yo hasta el momento, pues se explica un poco también, insisto, por esta, pues no sé, yo diría deuda sistemática de favores que tiene contra todos los partidos a los que ha pertenecido, tal vez contra todas las figuras políticas con las cuales ha hecho acuerdos, insisto, ya sea a la luz o en lo oscurito, ya sea arriba o debajo de la mesa. Creo yo que no es precisamente, y no sé en qué momento se le ocurrió a AMLO o por qué, o, o también haciendo una especie de pacto en qué sentido para terminar optando por, dentro de la terna, haber incluso llegado a proponer al propio Hertz Manero, ¿no? En fin, creo que si no se empieza a entender que la labor de Hertz Manero es fundamental y sustancial, ya sea en cuanto en cuanto a sus resultados o la falta de ellos, pues no estamos entendiendo que este puede ser uno de los peores errores, no solo de AMLO, no solo de Sheinbaum, no solo de Morena, sino de estos dos sexenios, que pues podrán llegar a tener unas consecuencias políticas y sociales muy graves, ¿no? Observaciones generales. Estos avances globales, digamos, en 2025 la Fiscalía General de la República pues priorizó casos como el de Teuchitlán, ¿no? Este rancho Izaguirre, parte de la cártel Jalisco de marzo a abril, pero casos emblemáticos como el de Ayotzinapa y Wallace pues muestran simulación. Eh, Se recuperó recursos en corrupción, pero solo hay un 3.6% de carpetas sentenciadas, o sea, hay un índice muy bajo, ¿no? En cuanto al tema de sentencias. Críticas a Hertz. Se le ha acusado de interferir, ¿no? Por ejemplo, en destituciones de Ayotzinapa. Esto ya le hemos llegado a comentar cuando analizamos a profundidad el caso Ayotzinapa. Se habla que hubo una interferencia, una intervención por parte del propio fiscal. Recordemos esa famosa reunión, ¿no? Al parecer entre AMLO, el fiscal y no recuerdo si hasta era Gómez Trejo o no recuerdo quién era el otro, o Encinas, uno de ellos, donde pues ya más o menos se da pues como que entender que el caso Ayotzinapa ya se había pausado o dejado enfriar o dejado en stand-by, ¿no? Bueno, también dentro de estas críticas hay pues algunas que ya parecen ser demasiado evidentes, ¿no? Estas de proteger aliados o exaliados, ¿no? Calderón, García Luna, y también sobre el tema del uso personal, ¿no? Sheinbaum respalda la continuidad de Hertz Manero hasta el 2028, pero urge reformas. Yo ahí, insisto, habrá que estar atentos cuál va a ser esta relación y cuál va a ser también la forma de actuar de Sheinbaum. En teoría está hasta 2028, yo creo que es demasiado tiempo. O sea, se le está concediendo demasiado poder a este señor. Y pues no sé, se habló mucho del tema de reformar el tema de la
Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial en general. Pero pues también creo que es una deuda pendiente y le hemos estado mencionando una y otra vez desde entonces y mucho tiempo antes el tema de las fiscalías, la reforma a las fiscalías, empezando incluso por la Fiscalía General de la República, que pues al final es la mancuerna importante, ¿no? O sea, esto se entendía en que, a ver, se debía de reformar el Poder Judicial, sí, porque no estaba sirviendo y porque era corrupto hasta la médula, pero algo similar está el caso de las fiscalías, que también no están sirviendo y son corruptas hasta la médula. En este sentido de entender que esto funciona como un engranaje y si no funciona el Poder Judicial, pues o no funciona la Fiscalía, pues de alguna manera en suma es muy complicado llegar a la justicia. Entonces tienen que funcionar las dos de manera armoniosa, en una especie de mancuerna, funcionando bien las partes de las investigaciones para eventualmente llevarlo a la justicia, las sentencias y demás, ¿no? O sea, esta cuestión se tiene que entender y creo yo se tiene que aplicar y dejar de tapar el sol con un dedo pensando que de entrada esta apuesta que se está haciendo con la reforma del Poder Judicial basta. Esto es algo en lo que muchos nunca estuvimos negando que no era suficiente tan solamente enfocarse en el Poder Judicial, era enfocarnos y reformar el Poder Judicial, sí, pero en ese mismo sentido las fiscalías también. Y así como las fiscalías, también hace falta reformar las policías, en fin, se tiene que realmente hacer una especie de reforma integral en términos de justicia, porque de nada nos va a servir, y eso también creo que lo podemos apostar, que además en esta apuesta y especie de experimento donde apenas vamos aprendiendo cómo es que va a funcionar el nuevo Poder Judicial y qué tan buenos resultados en verdad nos va a poder dar, pues de nada sirve que una pierna funcione bien si la otra pierna no funciona, como el tema de las fiscalías, ¿no? Entonces, en ese sentido, la justicia jamás va a poder caminar. Hay otros casos emblemáticos, Odebrecht con Peña Nieto, ¿no? Esta carpeta abierta en julio por sobornos de Pegasus, 25 millones de dólares, pide datos a Israel, retrasos como lo de Ayotzinapa, ¿no? También está el caso de la estafa maestra, reiniciada en 2019, sin sentencias clave, y está el caso de Cienfuegos que yo ya comentaba en la parte uno, que bueno, hablaremos del caso de Cienfuegos particularmente, porque sí también creo que es un caso pues un tanto polémico y que genera cierta suspicacia del sexenio anterior de López Obrador. Cienfuegos pues fue un cerrado rápido en 2020 pese supuestamente a la evidencia de la DEA que de nuevo y recalco no podemos por momentos en este fuego cruzado de información y confiar por completo en la versión de Hertz Manero, pero tampoco confiar por completo en las intenciones de la DEA, entendiendo, insisto, muchas veces cómo funcionan y bajo qué intereses y financiamientos estas agencias, ¿no? En fin, algunas polémicas de Hertz Manero, pues desde 2019 ha sido figura central en el sistema de justicia mexicano. Sin embargo, como ya hemos estado recapitulando, su gestión ha estado marcada por una serie de controversias que cuestionan su imparcialidad, ética y efectividad. Estas incluyen acusaciones de abuso de poder para fines personales, irregularidades pasadas y falta de avances en casos emblemáticos. A continuación detallo, en este caso, pues algunas de las principales polémicas basadas, digamos, en algunos reportes periodísticos, judiciales y también algunos análisis de algunas organizaciones civiles, insisto, siempre tomando en cuenta que estas no se vayan a llamar supuestamente las organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos contra la Corrupción, cuando sabemos perfectamente que son los primeros que la representan. Hay que tener mucho cuidado en verdad en dónde están las fuentes que estamos tratando de utilizar, porque cada uno de estos medios suele tener a su vez también intereses, por más que tengan la fachada de ser organizaciones de la asociación, de la sociedad civil, perdón. Entonces, por ejemplo, hay quienes señalan, ¿no?, del uso personal de la Fiscalía General de la República para venganzas familiares. Los que argumentan esto dicen que Hertz Manero ha sido acusado de fabricar delitos contra su excuñada Laura Morán
y a su hija Alejandra Cuevas por la muerte de su hermano Federico en 2015, atribuida a negligencia. Cuevas estuvo presa 528 días hasta que la Suprema Corte la liberó por unanimidad en 2022, calificando el caso como denuncia falsa. Audios filtrados muestran a Hertz presionando a jueces y coordinando con ministros de la Suprema Corte. Su familia política lo acusa de extorsión y tráfico de influencias. Yo aquí no puedo realmente ni desmentir, ni confirmar, ni negar esto. Insisto, esto es lo que en diversos medios y fuentes, por ejemplo esto en El País, Washington Post, se pueda llegar a leer, pero bueno, esto no implica que pues yo tenga ni las pruebas para poder confirmar o refutar lo que aquí se está diciendo, ¿no? Esto simplemente, insisto, lo leo en el sentido de que es la polémica, ¿no? Más allá de que cada quien tendrá que demostrar con pruebas sus supuestas acusaciones o argumentos. Hay unos audios filtrados en el caso Emilio Lozoya. En 2022 se publicaron audios de conversaciones entre Hertz y Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex, negociando la entrega de su hijo a cambio de concesiones. Esto generó dudas sobre tráfico de influencias y uso personal del Ministerio Público. Lozoya recibió un encierro privilegiado inicial, según denuncias. Una detención por DEA en 2001 como secretario de Seguridad Pública bajo Vicente Fox. Fue detenido en Nueva York con un pasaporte falso y $50,000 en efectivo en un avión oficial. Esto levantó sospechas de irregularidades en operaciones antinarcóticos. Insisto, todo esto de acuerdo a las fuentes que se supone que dicen que todo esto pasó y demás, ¿no? O sea, estoy simplemente comentando las polémicas. Plagio académico y admisión controvertida al Sistema Nacional de Investigadores. En 2021 fue admitido al SNI tras 11 rechazos por insuficiente producción científica. Vía un comité especial se reveló plagio en su biografía de Guillermo Prieto, denunciando por 77 investigadores y el escritor Guillermo Sheridan. Disputa por la UDLAP y demandas personales. En 2009 ganó judicialmente contra la Fundación UDLAP por el uso de la marca, pero reactivó investigaciones contra funcionarios de patentes en 2018-2021, siendo juez y parte como rector de otra universidad. También demandó a Silvia Pinal y usó la FGR en rencillas familiares. Espionaje y filtraciones internas. En 2022, audios filtrados lo muestran discutiendo proyectos judiciales confidenciales con su subprocurador Juan Ramos, incluyendo coordinación con Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se alega espionaje interno en la FGR. Y bueno, insisto, esto va como que bajando de nivel con pseudoperiodistas, como el caso de Anabel Hernández, pero de cualquier manera voy a leer las supuestas acusaciones de estas pseudoperiodistas. Acusaciones de corrupción y dádivas. La periodista Anabel Hernández reveló una cuenta secreta en Estados Unidos, seguramente utilizando sus fuentes, que suelen ser de la DEA, y regalos millonarios de Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario de Genaro García Luna. También se le acusa de enriquecimiento con propiedades en Nueva York, Santa Mónica y Europa valoradas en millones. Julio Scherer lo denunció como, bueno, de diversas formas, entre ellas de corrupto. Ataques pagados en su contra. En 2025, Televisa Leaks reveló que la empresa Metrix, ligada a opositores, pagó por campañas falsas acusándolo de corrupto y extorsionador. En fin, estas polémicas han sido algunas documentadas, supuestamente documentadas por periodistas, medios independientes y organizaciones como México Evalúa y Fundación para la Justicia, que critican el uso faccioso de la Fiscalía General de la República. Bueno, insisto, esto ya queda a cargo, todas estas acusaciones y argumentos de los acusadores, que tendrán que tener pruebas, y en caso de tener pruebas, pues insisto, mal para Hertz Manero, que insisto, yo me quedo hasta con las cuestiones más visibles. A veces ni siquiera hace falta como que tener la prueba tan contundente. Y a mí para mí lo que es más visible es esto. O sea, el simple hecho de la trayectoria de Hertz Manero, que haya estado en tantos partidos, que haya estado prácticamente desde la época de Díaz Ordaz, Echeverría, de la Madrid, con Calderón, con Peña, con Fox, y que termine hasta AMLO. Pues a mí, perdón, pero simple y llanamente ese es el único dato que a mí me parece
suficiente para no confiar o tener un importante grado de desconfianza del quehacer y la ética y los principios de Hertz Manero, ¿no? Yo no, jamás se me hubiera ocurrido tenerlo como fiscal general de la República, pero bueno, insisto, errores o pues consecuencias de esos errores, de las decisiones, de las malas decisiones de AMLO, desde AMLO. Ahora, ¿realmente ha procurado la justicia desde la fiscalía? Pues Hertz Manero asumió prometiendo una transformación de la justicia enfocada en corrupción y delitos graves. Sin embargo, su gestión ha sido calificada como un fracaso por analistas y la sociedad civil. Ha priorizado casos de alto perfil como Lozoya, Rosario Robles o Juan Collado, pero con resultados limitados. Este dato sí es importante. De 8.440 carpetas iniciadas entre 2018 a 2023 en áreas clave, desde delincuencia organizada, corrupción o delitos electorales, solo el 10% llegaron a juicio y 3.6% a sentencia. Creo yo son índices e indicadores bastante deplorables, mediocres, ineficaces. El 95% de casos de impunidad persiste en temas como desapariciones y violencia. Ese sí es un dato realmente donde necesitas ver la eficacia real, ¿no? Los resultados de su administración. Avances limitados, colaboración con Hacienda y SAT ha recuperado recursos fiscales, aumentó capacidad de recuperación y ha traído casos como el rancho de Uchitlán 2025, criticando omisiones estatales, designó fiscales anticorrupción como María de la Luz Mijangos, críticas, falta de estrategia contra impunidad, 95% en crimen organizado y derechos humanos, opacidad en presupuestos y planes, no publica política criminal desde el 2019 y uso político de la FGR. Organizaciones como Impunidad Cero y México Unido contra la Delincuencia señalan simulación de justicia y evasión de responsabilidades. En 2022 un balance ciudadano lo tildó de incumplir la ley al ignorar participación social. En resumen, ha intentado reformas como Código Penal único pospuesto, pero la percepción es de ineficacia total, con énfasis en shows mediáticos más que en sentencias ejemplares. Se le acusa de corrupto muchas veces. Hasta el momento no hay condena judicial contra Hertz por corrupción, pero algunas acusaciones fundadas en audios, reportajes y denuncias. eh, Hay quienes lo describen como la encarnación del chapulineo político y corrupción. Habiendo servido a PRI, PAN y Morena sin ideales claros, se le imputa, y eso sí me parece como pues dudoso, pues como yo lo decía. Se le imputa tráfico de influencias en casos como Lozoya y familiares, enriquecimiento inexplicable, propiedades millonarias, vehículos de lujo, dádivas de figuras corruptas como Cárdenas Palomino, nombramientos irregulares, asesor ligado a Segalmex con 25 carpetas abiertas en la fiscalía por desfalco de 15 millones de pesos. Scherer lo denunció explícitamente como corrupto, en X usuarios lo llaman mafioso, ratero, en fin. Hertz obviamente niega todo, culpando ataques de opositores. Pues, ¿a qué personajes llegaría a proteger Hertz? Ha sido acusado de selectividad, ¿no? Persigue a opositores o rivales personales, pero protege a aliados del gobierno, obviamente, del que le convenga. Eh, en el caso del Cienfuegos, cerró investigación por narcotráfico en 72 días, o sea, 2020, pese a cierta evidencia de la DEA, justificándolo con falta de denuncia previa. Algunos funcionarios de Morena, eh, algunos exgobernadores o políticos del PRI y del PAN, con casos como Peña Nieto, Pegasus, no avanzan culpando a la UIF o jueces, ¿no? Eh, en contraste, ataca a científicos de CONACYT, 31 por delincuencia organizada, y opositores. Analistas ven esto como justicia selectiva para complacer al Ejecutivo. Tras 6 años, la FGR bajo Hertz tiene bajo rendimiento solo 312 sentencias de 8.400 carpetas del 2018 al 2023, con énfasis en nuevo ejercicio de acción penal,
o sea, hace decisión arbitraria para archivar. Las razones principales, pues la falta de voluntad y estrategia, no coordina con fiscalías estatales contra violencia, el 95% de impunidad, plan de persecución penal 2019 incumplido, opacidad en metas y presupuestos, hay una culpa externa constante, ¿no? Señala a jueces, muchos problemas, la UIF no entrega pruebas, fiscalías locales, ejemplo según lo de Jalisco en Teuchitlán, con 14 omisiones que sí, también las fiscalías locales son un problema. O la oposición. Casos se caen por malas integraciones o falta de ratificación. Insisto, el uso personal y regresivas, recursos desviados a venganzas ya sea familiares o propuestas como eliminar feminicidio como delito base en 2020 o reformas opacas frenan avances. En fin, a sus 85 años prioriza control político sobre eficiencia. Encuestas muestran baja confianza, críticos lo llaman fiscal inservible por ausencias en capturas como incluso lo del Mayo Zambado en 2024. En conclusión, Hertz representa un sistema de justicia estancado, ¿no? Eso es cierto, autónomo en teoría pero politizado en práctica. Su remoción requeriría mayoría calificada en Senado, pero el gobierno lo mantiene pese a fallos. En fin, termino con este caso bastante peculiar, por momentos como lo acabamos de decir, además de la inoperancia o ineficacia de este señor, de su mal desempeño, bastante mediocre desempeño, pues resulta que por momentos termina revelando que sí tiene ciertos conflictos de interés debido a, pues, a sus cadena de favores o tráficos de influencia. Es peculiar que Gers Manero por momentos termine también poniéndose un tanto como alineado a ciertos intereses de ciertos personajes. Y, por ejemplo, está el caso ahora de Ciro Gómez Leiva, un Ciro Gómez Leiva que, pues además de que está descompuesto y en total y absoluta decadencia, no olvidemos que es pues una especie de socio, aliado de Wallace y un defensor de Wallace y también un defensor hasta la fecha de un sentenciado Genaro García Luna. Ciro que siempre está del lado incorrecto de la historia porque siempre se ha colocado del lado corrupto. Recientemente la Fiscalía apelará a libertad de Israel Vallarta y Ciro celebra esto. Y esto nos coloca en un punto en donde parece que el fiscal general está más bien alineado a la versión de Ciro Gómez Leiva y eso me parece preocupante. Y no por defender a capa y espada a Israel Vallarta, pero al final creo que hasta ya pagó con creces e intereses pues su libertad, ¿no? Perdió años de su vida cuando muy probablemente en una de esas pues era hasta como se acaba de anunciar, pues hizo una absolución. Tal vez era inocente, ¿no? Tal vez también él era parte de las víctimas de los montajes. Entonces, hay que tener cuidado con realmente entender los intereses que realmente defiende el fiscal general para no arrepentirnos después, ¿no? De haberle dado tanto poder durante tanto tiempo, porque insisto, podrá ser uno de los peores y mayores errores del actual y anterior sexenio. La Fiscalía General de la República anunció que apelará a la decisión judicial que otorgó la libertad a Israel Vallarta, quien pasó 20 años en prisión sin sentencia. Es increíble que eso pase en México, pero ni tanto. De hecho, es realmente frecuente. Lo que sorprende es cómo puede ser posible. Quien pasó 20 años en prisión sin sentencia acusado falsamente y mediante un montaje televisivo de liderar la banda de secuestradores Los Zodiaco. Y es que entendamos, si cae uno, caen todos. Insisto, aquí deberían de estar muy asustados, por ejemplo, Loret de Mola, por ejemplo, ¿no? Que yo todavía no entiendo cómo es que anda tan campante teniendo un noticiario y un programa y un canal llamado Cretinos, Latinos, Cretinos en realidad, cuando es el más cretino de los pseudo periodistas mercenarios, este señor, Loret de Mola, que pues claramente está totalmente implicado en estos sexenios, insisto, que fueron especialistas del montaje, donde además estaban pues a cargo del tema de la Secretaría de Seguridad Pública el propio Genaro García Luna. Entonces entendamos, en realidad es muy sencillo. Si Genaro García Luna estaba a la cabeza, pues prácticamente todo lo que ocurría en términos de supuesta justicia o aparente justicia durante todo ese sexenio criminal de Felipe Calderón y demás, pues obviamente está totalmente manchado. Desde el caso Wallace que ya habíamos comentado hasta el caso de Florence Cassé
Y si te das cuenta, vamos a estar hablando más o menos del mismo modus operandi de montajes y demás. Aquí es donde llama la atención que el fiscal Gers Manero parezca que está como defendiendo de alguna manera todas esas figuras. Ya hablaba de Loret de Mola, pero también por ahí está Ciro Gómez Leiva, que eran los especialistas lavadores de cara y lavadores de manos para limpiarle la sangre de las manos a todos estos que estaban llenos de corrupción, crimen e impunidad. Durante la mañanera, la presidenta Sheinbaum, el fiscal Hertz Manero, explicó que, más allá del polémico montaje mediático que marcó el caso, organizado por Genaro García Luna y transmitido en televisión por Televisa y Carlos Loret de Mola, existen 6 víctimas de secuestro que siguen existiendo justicia. En este caso particular hay 6 personas que sufrieron secuestro antes de que ocurriera la diligencia ilegal y abusiva. Esas personas no pueden quedar en estado de indefensión. Hertz subrayó que la Fiscalía tiene una obligación moral, ética y jurídica de defender a las víctimas, y es que no se trata solo de un asunto legal, pues habrá que encontrar a los culpables de los secuestros de los que se acusó a Vallarta. Vamos a proceder a través del recurso de apelación en defensa de esas víctimas y del derecho que tienen a la reparación del daño. La decisión que liberó a Vallarta fue tomada por Mariana Vieira Valdés, jueza tercero de distrito en materia penal en Toluca. Quien dictó sentencia absolutoria considera que no se acreditó su responsabilidad en los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del ejército y privación ilegal de la libertad. Ciro Gómez Leiva respalda a Hertz Manero. Esto es lo que nos parece bastante curioso, ¿no? Qué extraño, ¿no? Que tengas a un Ciro Gómez Leiva respaldando a Hertz Manero y viceversa. Ciro Gómez respalda la decisión de la Fiscalía General de la República. Esto nos debe dar muchísima sospecha de apelar la liberación de Israel Vallarta, quien salió del penal del Altiplano el pasado 1 de agosto tras casi 20 años de prisión acusado de secuestro. Vallarta fue detenido en 2005 en un operativo que años después se reveló como un montaje orquestado por las entonces Agencia Federal de Investigación, mejor conocida como la AFI, y transmitido en vivo por nada más y nada menos que Lord Montajes, Carlos Loret de Mola, trabajador entonces de Televisa. Durante su noticiero en Radio Fórmula, Gómez Leiva retomó las declaraciones que el fiscal Hertz Manero emitió en la conferencia. Señaló: el delito de secuestro después del homicidio es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona. Este pseudoperiodista coincidió con la postura del fiscal al señalar que, más allá de la